buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista en Canarias al Día en Mírame Televisión. Hoy nos queremos centrar en la actualidad del municipio de San Cristóbal de la Laguna y lo vamos a hacer desde la óptica de la oposición. En este caso, la que lleva a cabo Unidas se puede. Por eso nos acompaña en esta mesa su coportavoz Rubén Ascanio. Rubén, bienvenido. Encantado. Además, en un momento en el que ustedes han lanzado una nota de prensa al hilo de los datos que se conocían a razón de un estudio elaborado por el diario.es sobre la existencia de las viviendas vacacionales oficiales de las que hay constancia puestas en relación, en este caso con el total de viviendas, y ustedes incidían en algo que es muy importante y es la situación de la dificultad de acceder a la vivienda vacacional en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Ahora hablaremos de algunos datos, pero ¿cómo se ha llegado a esta situación y cuál es la realidad a día de hoy, Rubens? La verdad que La Laguna, y el resto de Canarias está en una situación de morir de éxito, porque evidentemente hay una demanda enorme de vivienda. Hace muchísimos años que el problema de la vivienda se ha ido inflando y ha ido generando que muchas familias no puedan acceder ni al alquiler, ni mucho menos a la compra. Y el alquiler vacacional pues, ha ampliado, digamos, su rango de trabajo a prácticamente todos los municipios. Los datos en el mapa del alquiler vacacional que publicó un medio digital hace muy poquitos días hablan de que en La Laguna hay 560 viviendas de alquiler vacacional, sobre todo en la comarca nordeste. Bajamar La Punta es el lugar donde casi cerca del 10% de todo ese entorno tiene esas características, y en el resto del municipio también están distribuidas, desde Taco, La Cuesta, El Casco, Guamasa, muchísimos lugares. Frente a eso, la realidad es que mirando los principales portales de vivienda, viviendas en alquiler, ahora mismo en La Laguna tenemos en uno de los portales, pues no llega a 50, o sea, 49 viviendas exactamente. Y en otro de los principales portales inmobiliarios, 70 viviendas. Todas, además, en un rango por encima de los 400 euros una habitación, y normalmente el piso completo a partir de 550 hasta 3.600 euros de alquiler. Totalmente inviable para una familia media. En un lugar donde el salario medio son 1.600 euros, tú no puedes pagar 1.000 euros, como tenemos en el caso de uno de los espacios que consultamos precisamente, pues casi 30 de esos 70 inmuebles suponen más de 1.000 euros de alquiler mensuales, es algo absolutamente inviable. Y mientras tampoco se están aplicando ningún tipo de medida para limitar, ya sea a través de la ley canaria o a través de medidas a nivel local, la expansión de este alquiler vacacional, que supone un riesgo real para que muchas personas puedan optar a vivir de forma independiente. Al final son muchas las casuísticas que se dan, pero a nadie se le escapa que un municipio como San Cristóbal de la Laguna acoge a muchos estudiantes de la institución universitaria que también, obviamente, muchos procedentes de familias con escasos recursos se están encontrando ante la falta de oferta también de residencias por parte de las universidades con este problema. Pero no es el único problema. ¿Qué se podría hacer dentro de la potestad que tiene el propio Ayuntamiento de La Laguna para evitar que esta situación, o por lo menos que no sea tan grave el impacto de la vivienda vacacional? Por un lado, desde luego, promover vivienda. Nosotros durante el pasado mandato, donde formamos parte del gobierno, hicimos un plan de choque en materia de vivienda. Las únicas 21 viviendas que se van a entregar, espero que sean algunas más, pero en principio en este mandato se compraron con los fondos de 2022, que son las que se van a entregar a familias con necesidades, igual que las 57 viviendas que a través de Visocan se compraron en la zona también de los Andenes, y otros proyectos como el rescate de vivienda vacía, que fueron programas donde más de 13 viviendas también se pusieron en uso para los vecinos y vecinas con menos recursos. Y evidentemente se enfocaba mucho en las familias en situación más, digamos, más extrema, que tienen mayores dificultades para acceder al mercado inmobiliario. Pero aparte de eso, evidentemente tenemos que todos los instrumentos que están en la ley de vivienda, que permite, entre otras cosas, incrementar un 150% el IBI a las viviendas vacías, que hay más de 9.000 viviendas vacías en el municipio de La Laguna, más de 211.000 en toda Canarias, pues parece que eso no le ha interesado en absoluto al gobierno de PSOE Coalición Canaria en La Laguna, ni tampoco poner en marcha otros mecanismos de control o de auditoría de estas viviendas. Es que ni siquiera el Cabildo, que es el que tiene la potestad de la policía de la vivienda, del control de las viviendas, de los usos que se hace de la vivienda en la isla de Tenerife, pues tampoco está poniendo absolutamente nada de su parte. Y en el registro de vivienda del gobierno de Canarias hay más de 1.000 viviendas con opción de alquiler vacacional en La Laguna, solamente en La Laguna, y pues
560 en ese mapa del alquiler vacacional que salió publicado en un medio digital. Eso significa que todavía hay más de 500 viviendas que podrían optar pues, de pasar a un alquiler convencional al alquiler vacacional. Y evidentemente, o sea, tenemos que buscar vías para ponerle control a través de nuevas acciones que tengan que ver con cambios normativos. La ley de control del alquiler vacacional lleva embarrancada en el Parlamento de Canarias pues desde el principio del mandato. Es verdad que sonó fuerte en los primeros meses de este nuevo tiempo político a nivel del Parlamento de Canarias, pero ahora mismo está en un parón absoluto. Y a nivel municipal pues tampoco se está invirtiendo. O sea, de hecho se ha dejado de invertir. Hay que decir que La Laguna por primera vez en muchísimo tiempo ha devuelto 4,2 millones de euros, más de 4 millones de euros para política de vivienda a través de fondos europeos que tenía para un proyecto de poner en marcha pisos de alquiler social en el municipio, y los ha devuelto. Es verdad que han dicho que no, bueno, devuelven ese dinero, pero van a invertir 4 millones para alquiler asequible. Bueno, deberíamos haber invertido 8, no haber dejado de utilizar esos 4 millones de euros de fondos que eran fondos para ayudar a las familias que están en la peor situación posible, porque es que además ahora mismo estamos todos metidos en ese rango, y lo decías muy bien, o sea, ya es que La Laguna además es un municipio que atrae a los estudiantes. Y los estudiantes de La Palma, de La Gomera, de cualquiera de las otras islas o de otros territorios que quieran venir a estudiar a La Laguna, es que no pueden acceder a un alquiler por menos de 400 euros una habitación, 350 con mucha suerte. Y ya, pues evidentemente eso ya supone un perjuicio para muchísima gente, igual que los estudiantes que vienen de la zona norte o de la zona sur, que prefieren vivir en el entorno de su centro de estudio y que tampoco pueden acceder. Eso es un problema a nivel de toda Canarias que deberíamos de enfocar con unas políticas mucho más restrictivas, pero el problema es que parte de los que defienden y los que mantienen este modelo de alquiler vacacional y de no poner ningún tipo de coto al modelo, digamos, especulativo dentro del ámbito de la vivienda, están ahora mismo en el gobierno. ¿Son favorables a la declaración de zona tensionada, en este caso en el municipio de La Laguna, o que se trabaje en esa línea? Este asunto es verdad que ha sido planteado por Trago Canarias en alguna ocasión en el Pleno Municipal. No ha habido voluntad por parte del Gobierno municipal. ¿Ustedes cuál es su posición? La misma, de hecho era una de las propuestas que estaban en la mesa negociadora del Pacto de Progreso que no pudo ser en este mandato, que había una mayoría de 14 concejales y concejalas de Progreso, sumando Partido Socialista, Unidas Se Puede y Drago, y pues no fue posible, y era una de las propuestas que estaba sobre la mesa. De hecho, se utilizó como una de las excusas a la hora de vender públicamente como que no era viable. Y es paradójico que el mismo Partido Socialista, que en municipios donde no está gobernando, pues promueve medidas para desarrollar todo lo que tiene que ver con la ley de vivienda que se aprobó en mayo de 2023, pues cuando gobierna, pues decide directamente mirar para otro lado, no hacer absolutamente nada. De hecho, se aprobó lo del recargo del IBI a esos grandes tenedores de vivienda, un 150% a aquellos que tienen más de 4 o 5 viviendas vacías en el municipio, y a día de hoy, un año después, prácticamente pues no se ha hecho absolutamente nada. Y no solo eso, es que en abril de 2024, cuando presentamos esa moción, nos votaron en contra, y a final de año se votó a favor, pues para no hacer nada, porque en el último pleno preguntamos y básicamente es que todavía no hay datos y que no pueden saber cuáles viviendas son de grandes tenedores y cuáles pertenecen, digamos, al propietario particular. Bueno, pues yo creo que habría que articular medidas para que eso al final sea una de las fórmulas para que todas las viviendas que están vacías ahora mismo en La Laguna se pongan en uso, igual que en el resto de municipios de Canarias. No solo en municipios donde no gobierna el Partido Socialista, no solo en municipios de menor población. Las Palmas de Gran Canaria es un buen ejemplo donde gobierna el Partido Socialista y donde se ha promovido esa declaración de zona tensionada, que es verdad que tiene que aprobar el Gobierno de Canarias. ¿Por qué cree que incluso fue un obstáculo para poder firmar ese pacto de gobierno progresista en La Laguna, que hay esa posición contraria a este tipo de medidas por parte del grupo de gobierno? Bueno, yo creo que tendrían, en ese momento, en junio de 2023, tenían que buscar algún tipo de argumento para que lo evidente pues tuviera alguna entrada, digamos, en ese electorado que justo un poco antes de las elecciones generales pues no se explicaba muy bien qué había pasado en el municipio. Evidentemente, cuando tú tienes al actual segundo teniente alcalde de La Laguna, que en abril de 2023 estaba compartiendo rueda de prensa denunciando personalmente al actual alcalde y al anterior alcalde de La Laguna del Partido Socialista, para mucha gente, cuando tú votabas, entiendo yo que la mayor parte de los electores, tanto del Partido Socialista como de Coalición Canaria, cuando depositaron su voto, pensaron que era
Pues para promover un espacio político donde la otra parte no estuviera presente, porque era muy visceral, incluso mucho más fuerte el mensaje a nivel electoral de lo que querían conseguir y de cómo querían diferenciarse unos y otros de sus adversarios en aquella época. Pues para explicar el triple tirabuzón que hicieron en junio, donde ya empezaba a marcarse y parecía ya bastante evidente que había un entente cordial, al menos, entre Partido Socialista y Coalición Canaria. Uno de los argumentos que se utilizó fue el tema de la vivienda. No, es imposible, es un disparate aplicar esa medida, una ley que se aprobó con el apoyo del Partido Socialista a nivel del Estado. O sea, supuestamente fue promovida incluso por una ministra del Partido Socialista con apoyo de otros grupos parlamentarios. Pues no deja de ser paradójico. Yo creo que al final, evidentemente, cuando se trata de política, todas las excusas valen. Bueno, lo hemos visto también en estos cambios que se han dado en el sur de Tenerife, en Granadilla, en Arona, donde incluso dándose esa situación donde el Partido Socialista ha sido claramente afectado y no cumpliéndose el objetivo de entregar la laguna, que nuevamente era intentar conseguir un acuerdo a nivel de Cabildo, a nivel de Parlamento, en un posible medio tiempo del actual mandato para conseguir, pues al final volver, retornar a ese poder con un cierto nivel de acuerdo con Coalición Canaria. Pues eso les ha salido muy mal el experimento, la verdad. Al contrario, directamente en el gobierno de Canarias han estado firmando y apoyando las mociones de censura con Vox en los gobiernos de Arona y Granadilla. Le ofrecimos la posibilidad al Partido Socialista en La Laguna de, bueno, vamos a de alguna manera a generar un escenario que permita responder por parte de ustedes, entiendo yo que serían los primeros interesados, y retomar, y digamos, el rumbo perdido durante los últimos casi 2 años ya, y bueno, pues no fue posible. Evidentemente, La Laguna sigue siendo ese pastelito que se entrega, como pasó en 2015, se entrega para futuros acuerdos que no sé si llegarán, porque la verdad que el escenario que vivimos por delante creo que va a ser bastante complicado, y de hecho veo más probable incluso acuerdos entre Coalición Canaria y Vox a nivel incluso de Canarias, siendo el único partido, además del PP, que llega a acuerdos con la extrema derecha. Pues lo veo mucho más posible que vuelvan los tiempos de entendimiento entre Clavijo y la gente de Ángel Víctor. Después hablaremos un poco también de clave política, de por dónde puede ir el futuro también del municipio de La Laguna, pero dentro de las cuestiones, vamos a seguir preguntando lógicamente por la situación de la vivienda en el municipio, pero siguiendo un poco las últimas notas de oposición, las últimas cuestiones en las que han puesto el acento desde Unidas se Puede, han sido críticos también. Yo leía con interés un artículo que usted publicaba sobre lo que consideraba que el municipio cada vez es un municipio menos laico y un municipio donde además aumenta el gasto en actos clericales. Estamos en un momento lógicamente de renovación dentro del obispado con la elección de Eloy Santiago como nuevo obispo. ¿Qué es lo que le preocupa de esta cuestión? ¿Qué es lo que han percibido? Bueno, la verdad que el retroceso general en cuanto a esa separación que a estas alturas del siglo XXI parecía lógica y normal, es lo que sucede en muchos países a nivel de la Unión Europea, donde pues la parte política no tiene una relación tan directa con un ámbito religioso que representa una parte importante de la población, pero no representa ya a la mayoría. O sea, evidentemente vivimos una sociedad diversa, una sociedad plural, donde hay muchísima gente que cree de formas distintas, que siente, que tiene pensamientos religiosos o pensamientos éticos o del tipo que sea, y que evidentemente cuando van a votar creo que no entienden que cuando haces un PAC, o sea, no se entiende que un representante político del partido que sea tenga que tener una afinidad mayor con un espacio religioso simplemente porque es la tradición. Y no solamente eso, sino al margen de esa presencia política en actos claramente religiosos, algo bastante inusual. Además es que se está potenciando y financiando como nunca todo lo que tiene que ser las relaciones entre el ayuntamiento y el obispado de La Laguna. No se ha hecho absolutamente nada, a pesar de que hay numerosa normativa que establece, por ejemplo, el pago del IBI a aquellos inmuebles que tienen una actividad económica privada. Y el ejemplo perfecto es el seminario. El seminario, 13 millones de euros de valor catastral. Y en esos 13 millones de euros de valor catastral se están haciendo actividades de empresas privadas de atención a personas mayores, que no son actividades caritativas, sino son actividades remuneradas que se paga al obispado una cantidad muy cuantiosa para mantener esa acción. Y además ahora mismo también hay un piso que atiende a menores migrantes de otra entidad privada que utiliza ese espacio y paga al obispado por esa
esa actividad. ¿Tendrían que pagar? Claro, es que ya hay sentencias reiteradas de muchísimos ayuntamientos donde ya, de distintos colores políticos, incluso algún ayuntamiento del PP que ha tramitado para que paguen el IBI, lo que le corresponde como cualquier otro hijo de vecino, como cualquier otro particular. Y pues el Ayuntamiento de La Laguna no solamente se opone, se niega a hacer ese ejercicio de transparencia, sino que además participa activamente. Bueno, ya lo hemos visto en el nombramiento del nuevo obispo, donde no contentos con tener una catedral que ha sido financiada con 12 millones de dinero público, su rehabilitación, que al día siguiente prácticamente de estar inaugurada, el obispado puso una entrada, un ticket de entrada que todos los turistas que quieran acceder pues tienen que pagar con unos auriculares y demás, como otros lugares del Estado, incluso a precios superiores que otras catedrales de gran significado patrimonial. Y bueno, pues La Laguna, que ellos mismos hacían una previsión de ingresos de en torno a 1.300.000 euros anuales por esas entradas, pues le piden al ayuntamiento que colabore poniendo una pantalla gigante, poniendo sillas, poniendo mobiliario, digamos, destinado a esa actividad. A ver, colaboración, por supuesto, como cualquier otro particular, cualquier asociación, colectivo, espacio vinculado con las actividades festivas, pues evidentemente tiene que tener el acompañamiento y la colaboración del ayuntamiento, pero no la financiación del ayuntamiento en el sentido de mantener una actividad que es una actividad privada para un sector concreto de la población. Por eso hemos pedido las cantidades, los pagos que se han realizado en este sentido en el acto de toma de posesión del nuevo obispo, y evidentemente también hemos pedido que, bueno, que se dé un pasito atrás, porque no tiene sentido que este mandato se haya empezado pues recuperando actividades que antes eran en espacios como el Teatro Leal o el Salón de Plenos del Ayuntamiento, espacios públicos y laicos, pues ahora se están llevando actividades festivas muy significativas al interior de las iglesias, a la iglesia de San Benito o al espacio del Santuario del Cristo. Cosas que no se habían hecho ni siquiera en el franquismo. O sea, es que no tiene mucho sentido que estemos hablando de una sociedad plural, diversa, que pone en valor pues esa sociedad del siglo XXI, cuando estamos volviendo, incluso superando algunas épocas prácticamente de salir bajo palio. Yo espero que no salga ningún alcalde bajo palio en un tiempo corto, pero desde luego están haciendo mérito. Durante el pasado mandato que ustedes gobernaban, ¿se llegó a cobrar el impuesto de bienes inmuebles a la Iglesia? Desde Unidas se Puede fuimos el único grupo formando parte del gobierno que de forma activa, por escrito y presentándolo además incluso en los espacios de debate político, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, teníamos una posición diferenciada con respecto a la mayoría del Partido Socialista y los compañeros y compañeras que estaban con Santiago Pérez, como Coalición Canaria y el PP, que evidentemente no eran favorables tampoco a este tipo de medidas, pero nosotros siempre hemos trabajado dentro de la presencia que hemos tenido en cada uno de los momentos para trabajar esta propuesta, presentando de forma argumentada todas las sentencias que se habían conseguido en otros territorios para aplicar exactamente la misma normativa que se está desarrollando, realizando en otros lugares. La explicación que se utiliza por parte de los responsables políticos que no quieren pagar, bueno, es que está ese acuerdo vaticano que se firmó al principio prácticamente de la transición y que sigue vigente. Sí, sigue vigente, pero ya se ha conseguido a través de numerosas sentencias que se pueda revertir en casos de donde hay una actividad económica. No estamos hablando de cobrarle el IBI a la iglesia de San Lázaro o cobrarle el IBI al local de Cáritas. Nadie está hablando de eso porque todas las actividades que son de tipo social están exentas del pago del IBI. Donde hay actividades que son de tipo comunitario no se cobra el IBI. Sin embargo, sí, donde hay actividad económica, y hay numerosos ejemplos en La Laguna de espacios y de locales que tienen esa actividad privada y que ahora mismo no se les está cobrando el IBI. Teniendo en cuenta que incluso ustedes gobernando no consiguieron, en este caso, que se pudiese cobrar el IBI a esos espacios de la iglesia, esas propiedades inmobiliarias donde además se hacen otro tipo de actividades económicas distintas a las de la propia actividad de la iglesia, teniendo en cuenta que después no han conseguido firmar ese pacto progresista, ¿cree que también, antes hablábamos del caso de la vivienda, esto ha influido en que hoy estén fuera del gobierno municipal? Hombre, concretamente no creo que haya sido el elemento central. Tiene más que ver, como digo, con otras componentes. Evidentemente ha pasado ya en numerosas ocasiones. Pasó en el 2015. En La Laguna había una mayoría de progreso también. Pero en La Laguna no deja de estar muy vinculada, lógicamente, a la iglesia.
Supongo que eso no es cómodo, en este caso para esos poderes eclesiásticos, la presencia de un partido como el de ustedes con estos discursos dentro del gobierno municipal. Sé, aunque hay gente que tiene peor memoria que yo, que en el 2019 una de las primeras visitas que hubo por la zona de alcaldía fue precisamente de representantes del obispado. Y lo que venían a desplegar era, bueno, una serie de suelos públicos que habían inmatriculado, que es esa fórmula que abrió el gobierno de José María Aznar para que la Iglesia pudiera ejercer como si fuera un notario. Puede registrar suelo que no tiene propietario, entre comillas, y convertirlo en suelo propiedad o en un local propiedad de la Iglesia. Y se hizo como, por ejemplo, la catedral tenía esas condiciones, un espacio público de tiempo pretérito y que al final el obispado se ha encargado de inmatricular, de poner a su nombre, pero también lo hicieron con la plaza de la catedral, lo hicieron con la plaza de la Concepción, lo hicieron con la plaza de Guamasa. Esos expedientes se pusieron, fue lo primero que se puso en la alcaldía. Yo entiendo que por el miedo a ver lo que va a pasar, qué cambios se podrán dar. Nosotros, evidentemente, estuvimos trabajando durante todo el mandato, manteniendo una posición coherente con lo que habíamos planteado en las elecciones. Nosotros no vamos a ir como representantes políticos a actos religiosos, a participar dentro del acto religioso como si fuéramos un monaguillo. O sea, que no tiene ningún sentido que un político electo esté ahora presente en un acto como si fuera parte de la jerarquía eclesiástica, del obispado o representante de la comunidad religiosa. Sobre todo también incluso por un tema de coherencia, porque hay muchas veces donde uno participa, hay representantes políticos que participan y desde una profunda desgana, lo hacen básicamente porque es la tradición, porque me obliga el partido o porque, bueno, es lo que siempre se ha hecho. Yo creo que es hora también de cambiar ese tipo de actitudes y también mantener una actitud absolutamente seria de trabajo conforme a todas las comunidades. Nosotros mantuvimos un trabajo con Cáritas Diocesana, no se podrá quejar de la labor que hicimos con Bienestar Social. De hecho, buena parte de los programas que realizamos vinculados con la atención a personas sin hogar fue con el proyecto que entendíamos a nivel técnico que era el más adecuado y que de mejor manera llegaba al objetivo que nos habíamos marcado, que era el trabajo con las personas que estaban en una situación de desamparo absoluto. Y evidentemente en base a esos criterios, no porque sea una entidad religiosa, no porque el señor obispo hiciera una llamada, sino directamente por los proyectos y por las propuestas que se nos planteaban. Y tuvimos una actuación vinculada con esa lógica durante todo el mandato, porque era lo que correspondía. Evidentemente, durante las juntas de gobierno, pues votamos en contra de muchas medidas que nos parecían poco afortunadas. Y los únicos votos en contra que se dieron fueron precisamente cuando se trataba de subvenciones directas a la Iglesia por ser la Iglesia. Porque si tú tienes un bien patrimonial, la laguna tiene habilitada, cualquier persona que tenga un bien que esté protegido, digamos, a nivel patrimonial, tiene derecho a tener unas ayudas. Pero hay unas ayudas que llegan a un límite, a 8.000, 9.000 euros de ayuda, y la Iglesia va, digamos, a jugar a otra liga distinta. Pero son un particular igual. O sea, no entiendo yo, es como si por tener el apellido, yo qué sé, Ordóñez, pues a ti te van a dar mucha más subvención frente a otro hijo de vecino, ¿no? Tenemos que tratar de la misma manera y con los mismos criterios a todos. Los propietarios de un bien de interés cultural o de un bien patrimonial protegido como el obispado. O sea, ese debería ser el criterio, que es al final un criterio del siglo XXI, o al menos entendemos que debe ser el criterio del siglo. Es un debate interesante y sobre todo necesario en un municipio como La Laguna. Otro asunto que ha sido actualidad, lo publicaba el periódico El Día. 2 sentencias judiciales impiden que 11 jefes de servicio accedan al cargo por libre elección en el municipio tinerfeño de La Laguna. Y leyendo las sentencias, hay algunos párrafos en los fundamentos de derecho que son muy contundentes de manera genérica sobre este fenómeno de la elección y del clientelismo que se produce en este tipo de selecciones. Dice una de las sentencias de modo genérico: la libre designación ha sido vinculada a fenómenos de corrupción y clientelismo. La discrecionalidad inherente al sistema permite que las decisiones se basen en criterios ajenos al mérito o la capacidad, favoreciendo a individuos por razones personales o políticas, entre otras cosas. ¿Cuál es su opinión sobre estas decisiones judiciales y sobre esta manera de proceder del Ayuntamiento de La Laguna? Evidentemente es uno de los grandes problemas que tenemos en el municipio. Nosotros heredamos en el 2019 una administración que estaba sostenida bajo criterios de opacidad
prácticamente a todos los niveles. O sea, personal que había sido contratado, no tanto por méritos, sino por cuestiones que tenían más que ver con ciertos intereses políticos, porque hacían campaña, porque acompañaban o arropaban a determinados candidatos o candidatas. A nivel, digamos, de un tiempo histórico amplio, por desgracia. Ese tipo de acciones, creemos que ahora con la estabilización, pues parece que se va a retomar y a recuperar, digamos, otra filosofía donde ya tú no tienes deudas con nadie. Lo dijimos en su momento en 2019, que una de las cosas mejores que habíamos hecho era pagarle la hipoteca a un montón de gente. Gente que estaba trabajando ligada al ayuntamiento y gente que estaba trabajando en empresas que trabajaban para el ayuntamiento, donde al final el teléfono rojo siempre existía. Oye, pues si es Pepito, el hijo, el sobrino de doña Aurora, pues voy a llamar y le voy a intentar conseguir un trabajito a ver si en la basura. Ese tipo de prácticas que al final podemos normalizarlas, porque de hecho incluso alguna gente que venía con esa misma idea a reunirse con nosotros, oye, ustedes a ver si me lo consiguen. Digo, no, es que nosotros ya, y a lo mejor eso tampoco electoralmente ayuda mucho, pero es verdad que es que no podemos ser partícipes de una práctica que al final es una práctica de las más miserables que pueda haber, porque no solamente puedes tener un resultado electoral X, pero es que deja a la persona en una situación de dependencia. O sea, yo ver personas que han estado trabajando para el ayuntamiento, trabajando para distintos servicios públicos, tener que estar de personal, digamos, de apoyo en las elecciones, con ganas o sin ganas, porque, oye, le debo esta, me parece lamentable. O sea, yo creo que hay cuestiones que hay que romper, que va a ser difícil romper, pero que hay que romper. Evidentemente, yo creo que este tipo de sentencias lo que puedan ayudar, espero, a que se regularice y que se normalice todo lo que tiene que ver con la RPT. Los sindicatos llevan mucho tiempo demandando en el Ayuntamiento de La Laguna, y de hecho han tenido las mayores movilizaciones, aunque han sido bastante invisibles en los medios de comunicación, han tenido algunas de las mayores movilizaciones de la historia reciente del municipio en cuanto a reclamar unas mejores condiciones y una mayor transparencia en fórmulas como esta. Yo creo que todo lo que avancemos en esa dirección será positivo. Nosotros sí es verdad que podemos decir que cuando entramos en las áreas lo que estuvimos es trabajando con los técnicos sin preguntarle a nadie a quién votaba o a quién dejaba de votar, cómo había entrado o cómo había salido, y intentando poner en valor pues el perfil técnico de cada uno. Y ahí la verdad que es una de las mayores potencialidades que tiene La Laguna, es todo ese personal municipal, aunque ahora, hay que decirlo, tenemos una plantilla absolutamente mermada por las jubilaciones y por situaciones donde al final hay ciertos bloqueos en áreas que no se han resuelto, y eso al que perjudica al final es al ciudadano de pie de calle. Básicamente por eso tenemos un mandato donde, además de perder 23 millones de euros de fondos externos que se han dejado de utilizar en La Laguna porque no ha habido capacidad de poder ejecutar, y eso son en 18 meses, los últimos 18 meses, pues además de eso, lo que hemos tenido es fiesta, porque es lo más fácil de tramitar, la verdad. Hay un asunto por el que quiero preguntarle que también está judicializado, yo no sé si usted está al tanto, supongo que sí, y es una demanda que se ha presentado en el contencioso administrativo por una adjudicación que se hizo deprisa y corriendo, y me va a permitir la expresión, justo al final de cuando sonaba la campana del pasado mandato, en mayo de 2023, un procedimiento urgente, negociado y sin publicidad, un contrato de casi 900.000 euros que fue adjudicado a la empresa IMES API, con cargo a fondos europeos, a fondos del desarrollo urbano sostenible e integrado, y que, insisto, ha provocado una demanda judicial. Esto era para el cambio de luminarias LED en el municipio. Según la demanda presentada en el contencioso administrativo por una empresa lógicamente interesada del sector, asegura que este contrato se infló en 372.000 euros el gasto en luminarias LED, que el 48%, insisto, según la demanda, de las luminarias ya estaban sustituidas, y que la obra se licitó de manera urgente para no perder los fondos europeos, y se invitó a dos empresas del mismo grupo como son IMES API y Lumican, y a pesar de que una de ellas incumplía los requisitos. No sé si está al tanto de este asunto y no sé cuál es su opinión, me gustaría preguntarle por ello. Nos ha llegado a través, como suele pasar en La Laguna, como nos pasaba en el anterior mandato, volviendo, digamos, a la oposición, ya nos llegan, digamos, de forma indirecta este tipo de cuestiones. La verdad que la documentación que se nos ha hecho, que se nos ha mandado, pues indica este tipo de cuestiones. Como buena parte de esas luminarias realmente ni siquiera, o sea, eran luminarias en perfecto estado, que ya habían sido repuestas, como bien dice, y que se volvieron a colocar básicamente pues para intentar tener cubierta parte de una subvención de fondos europeos que se priorizó frente a otras. Me duele mucho porque, en este caso, porque hubo otro proyecto que estaba perfectamente encaminado, que eran 800.000 euros para la atención a la soledad no deseada, que fue técnicamente bloqueado. Parece ser
por algunos perfiles que participaron activamente, que ese otro procedimiento sí saliera como fuera y de la manera que fuera. No, hemos pedido toda la documentación, evidentemente, para ver exactamente todos los expedientes. La información que nos llega es una información de parte que tiene que ver, además, pues con algunas de esas empresas íntimamente ligadas en el pasado a líderes políticos, donde, oye, pues a lo mejor resulta que responsables muy vinculados a importantes figuras de la política canaria actual eran también los que costaban en ese espacio, digamos, de presencia de esa empresa, o sea, directamente, muy allegada, digamos, a antiguos alcaldes de La Laguna. Y eso, pues también nos hace que tomemos todas las precauciones a la hora de analizar el expediente. Lo solicitamos hace aproximadamente 2 semanas. Esperamos no tener que volver a reiterar y tener que recurrir al el órgano protector de la transparencia a nivel del Gobierno de Canarias, que ya hemos tenido que utilizar en este mandato en un par de ocasiones. Esperamos que no lleguemos a esa situación, porque si nos parece grave, digamos, lo que se dice, queremos analizarlo, y una vez lo analicemos, pues tomaremos las medidas que haya que tomar. Hay una cuestión que queríamos compartir, ya que le tenemos aquí, Rubens, porque en su momento fue noticia, en su momento lo tratamos también en esta casa, y fue un enfrentamiento ya producido hace más de un año en el Pleno Municipal entre usted y el alcalde Luis Geray Gutiérrez, que llamó la atención, sobre todo porque en el mandato pasado ustedes habían sido socios de gobierno. Si no le importa, vamos a ver ese extracto de ese pleno que se producía en mayo del año 2024. Vamos a ver parte de ese momento. Señor alcalde, sí, por alusiones y sobre todo en defensa del equipo técnico del área de bienestar social. Una cuestión de orden, señor alcalde. El equipo técnico del área de bienestar social que ha sido mencionado se pidió en reiteradas ocasiones y podemos demostrarlo. El acuerdo de Junta de Gobierno, de este acuerdo que nunca se trasladó por parte de la alcaldía a Junta de Gobierno. Señora Ascanio, le llamo al orden por segunda vez. Intente no falten de respeto a las técnicas del área de bienestar social. Le llamo al orden por tercera vez. Abandone usted el salón plenario. Abandone, por favor, el salón plenario. No se lo digo más. Por favor, en 3 advertencias usted ha hecho caso omiso de esta presidencia. Abandone, por favor, el salón plenario. Le estoy pidiendo que abandone el salón plenario de una manera amistosa y tranquila, no como la que usted ha hecho. Por gritar y chillar, no puede ser usted. En una única advertencia me va a tener que abandonar. 3 ocasiones le he dicho que no tenía la palabra. Reitero, por favor, que se pida usted disculpas si no abandone usted este salón de pleno. Le pido, por favor. Bueno, estamos viendo parte de ese extracto. ¿Cómo se llega a esta situación, Rubén, después de que ustedes compartieran gobierno durante 4 años? Yo también me lo pregunté. De hecho, tuve la oportunidad de intercambiar una pequeña conversación con posterioridad al Pleno, porque la verdad que es totalmente inédito. Yo creo que a veces es verdad que cuando uno tiene una actitud, y eso siempre me ha penalizado, yo siempre he dicho que yo no he nacido para la política, porque tiene quizás una actitud de intentar escuchar y tener pues un trato respetuoso a todos los niveles. Con todas las personas, de tener una lealtad, digamos, personal con el que está al lado, incluso con el que está enfrente a nivel político. Y lo llevamos a gala durante todo el mandato, tanto 2015-2019 como el posterior. Creo que ahí ese debate concreto era para la subida, la mayor subida de los últimos 15 años del precio del agua a los laguneros y laguneras, donde evidentemente hablábamos de una realidad, de un proyecto que no se había desarrollado, que estuvo impulsado desde la alcaldía para intentar bonificar a las familias con menos recursos, y se había dicho una información que era absolutamente incorrecta con respecto al procedimiento mencionado. Yo quise hacer un alegato en defensa del trabajo técnico que se desarrolló con el equipo que perfectamente conocía esa gestión. Y bueno, sí tuve esas 3 advertencias, aunque yo solo escuché una, tuve esas 3 advertencias prácticamente inmediatas. Algún árbitro que estaba por el salón de pleno me decía, eso sí que es poner una tarjeta roja rápido. Yo es que no soy muy futbolero ni tampoco muy deportista, pero creo que fue excesivamente rápido, y tal vez a veces se cumple eso que las confianzas dan asco, ¿no? En cuanto a ciertas actitudes que se han vivido en el salón de pleno, con barbaridades que se han dicho. Por ejemplo, la extrema derecha nos ha hecho algunos momentos tremendamente duros con respecto a calificaciones a
hacia miles de vecinos y vecinas de La Laguna, y bueno, pues prácticamente no se ha hecho absolutamente nada, o se le ha dado un pequeño toque de atención. Aquí pues parece que fue la cosa un poquito más tensa. Creo que era un debate importante y finalmente me alegra decir que pude estar ahí para ser uno de los pocos grupos que votó en contra de la subida del agua en La Laguna, porque no estaba en absoluto justificada. Unos meses después de este enfrentamiento, que fue, insisto, tan llamativo, el grupo de gobierno nombra presidenta de la Comisión de Igualdad a su compañera Idaira Afonso, con un sueldo base, según la propia web municipal, de 3.826 euros al mes. ¿Esto tuvo algo que ver? No, eso tuvo que ver con una serie de acuerdos que se han llevado al Salón de Plenos para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad. O sea, hubo áreas que estaban presentes en el anterior mandato, que era el área de movilidad, el área de igualdad y diversidad, que desaparecieron en el nuevo tiempo político. Nos parecía que era un hecho grave y que no tenía ningún sentido, más aún cuando lo primero que hizo el Partido Socialista fue nombrar en la Comisión de Convivencia al portavoz de Vox en La Laguna. Fue el primer municipio que nombra a un candidato o a un miembro de un partido de extrema derecha en una tarea de control al gobierno. Fue La Laguna. Yo no acabo de entender exactamente qué motivó que justo se le fuera a dar al portavoz de la extrema derecha en la Comisión de Convivencia. Después se revertió ese nombramiento, pero sí nos parecía que había que dar un toque de atención en cuanto a seguir avanzando en políticas vinculadas con la igualdad y con la diversidad, que incluye también a la población migrante, que es algo que ha desaparecido toda la buena parte de la acción política que venimos desarrollando en la mesa de atención a las personas migrantes y refugiadas, y el trabajo que se hizo para fortalecer la comunidad en un momento donde los bulos y los mensajes de odio estaban floreciendo debajo de las piedras, pues entendíamos que había que continuarlo. Y eso es lo que se está haciendo a día de hoy. O sea, yo creo que nadie podrá decir, y absolutamente nadie afirmar, que Unidas Se Puede no tenga la puerta abierta todos los días atendiendo a los vecinos, que no esté haciendo su labor tanto en la redacción de la nueva comisión como en el seguimiento de todas las políticas que tienen que ver con esta materia, que es una decisión que evidentemente compete al alcalde, en el sentido de decir que podría poner o quitar las medidas que estime conveniente. Hay otras propuestas que están sobre la mesa, como por ejemplo la Comisión de Memoria Histórica o una todavía incluso más relevante, que es la Comisión de Vivienda, que me parece que es una propuesta muy potente que en teoría se delegará, no sé exactamente a qué espacio, pero creemos que es necesario que se ejecute, básicamente porque no estamos hablando de tener comisiones sin hacer nada. De eso podemos tener algunas experiencias en el Salón de Plenos y lo hemos denunciado, en el caso sobre todo de Vox, que es el caso más flagrante de incumplimiento, pero lo que se está haciendo por parte de Unidas Se Puede es seguir haciendo una labor de control y de auditoría a un nivel que pues ahora mismo ningún otro grupo político municipal está realizando. De hecho, somos el partido que mayor número, con 2 concejales y concejalas, somos el partido que mayor número de propuestas ha desarrollado en lo que va de mandato en el Salón de Pleno y a otros muchos niveles. El hecho de que al final los 2 concejales de Unidas Se Puede tengan una retribución pública, la suya es la más baja de los 21 concejales que tienen retribuciones públicas en el Ayuntamiento de La Laguna. La suya, según la web municipal, es de 2.869, ese sueldo base mensual, euros. Eso no les condiciona, al fin y al cabo, porque pueden ser muchas las propuestas que hagan, pero a la hora de la verdad, a la hora de apretar ese tornillo que hace daño al gobierno municipal, ¿no les condiciona que al final cobren un sueldo público? La ley de grandes ciudades permite la liberación y ya, por ejemplo, el Cabildo hace relativamente poco tiempo ya empieza a aplicar, que está dentro de de esa normativa, igual que el Ayuntamiento de Santa Cruz, igual que Las Palmas, igual que Telde, tiene esa potestad de, tener dedicación parcial o exclusiva a personal de los grupos de la oposición. Básicamente, ¿por qué? Porque es imposible atender a los vecinos si no, o sea, no podríamos tener una puerta abierta a los vecinos o realizar multitud de actividades de seguimiento de todos los programas, propuestas y medidas que aplica el ayuntamiento si no tuviéramos esa disposición de tiempo. Jugaríamos en 2 ligas totalmente distintas. Es verdad que el gobierno actual incrementó un 30% toda la parte de los salarios del grupo de gobierno. 1.200.000 euros se incrementó el coste político de La Laguna en este mandato, a diferencia de lo que pasó en el anterior. Yo vine de un gobierno que fue uno de los 5 municipios de todo el Estado que redujo el coste político en el 2019. El único
que cuando vino la pandemia y cuando vino el confinamiento nos redujimos todos un 30% nuestras asignaciones. Otros grupos de la oposición que estaban cobrando no lo hicieron, pero los que estábamos en el gobierno redujimos un 30% nuestros ingresos durante ese tiempo de confinamiento, donde muchas personas pues vieron mermar en esa misma cantidad sus ingresos, porque nos parecía una medida de empatía con respecto al conjunto de la sociedad. Y hemos sido uno de los pocos grupos que ha votado en contra de esta subida de sueldo. En estas mismas condiciones, con Liberación, nosotros llevamos para adelante todo el proceso de denuncia sin tener padrinos de ningún tipo, ni colchón que nos proteja ante una caída, porque otros sí lo tienen. Nosotros hicimos todo el proceso de denuncia contra Fernando Clavijo y contra José Alberto Díaz. Los llevamos hasta el final de los tiempos a la hora de cosas que consideramos que eran motivo de denuncia y de traslado a la Fiscalía, y trasladamos múltiples casos, igual que se hizo en el mandato anterior, y teníamos la Liberación. Era más fácil hacer, una posición de mentirijillas, pues a lo mejor sí. Seguramente... ¿No cree que alguien puede comparar esas dos etapas y decir que ahora la oposición es un poquito más suave de Unidad se puede? La oposición sigue siendo exactamente igual, lo que los casos no son los mismos, afortunadamente. Evidentemente, en el momento, y eso lo hemos trasladado al Partido Socialista cuando hemos tenido la ocasión de compartir espacios de conversación. Evidentemente, cuando tengamos la más mínima evidencia de prácticas asimilables a corrupción, vamos a ser los primeros a ir a Fiscalía, porque es lo que hemos hecho siempre. Y eso lo tenemos súper claro. De hecho, cuando en algún momento del pasado mandato se quería, en estos procesos judiciales que se hicieron en ese tiempo, una parte del gobierno entendía que había que eliminar, las liberaciones de personas que estuvieran de alguna manera implicadas o relacionadas con esas denuncias. Nosotros nos opusimos porque entendemos que es una obligación de la oposición hacer ese procedimiento, y creemos que esa medida y esa acción es una garantía de representación por igual de todas las partes, porque no somos ni marqueses ni marquesas que tengamos, ingresos fuera del ámbito político, sino somos ciudadanos y ciudadanas que nos estamos ahora mismo en esta acción, y que cuando tengamos que dar un paso, que será más pronto que tarde, a un lado, pues lo daremos. El paso que tenemos que dar nosotros es el de despedirnos, Rubén. La verdad que ha sido un placer. Muchas gracias por ayudarnos a entender también muchas de las realidades desde la óptica crítica de la oposición, en este caso de Unidad se puede, en el municipio de La Laguna. Nos vemos seguramente en el desarrollo de este mandato, y en otra ocasión hablaremos ya con más calma de cuál es el futuro de una formación o de una coalición política como es la de Unidad se puede, y sobre todo de hacia dónde va el municipio de La Laguna de cara a las próximas elecciones. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Rubén Ascanio, coportavoz de Unidad se puede, hoy nos acompaña. Nosotros nos despedimos. Que pasen una feliz noche.